Señor, y el COVID sigue en aumento. El Distrito Nacional pues está liderando esta espiral. Y la verdad, Susana, que hemos insistido y seguimos insistiendo tanto en cumplir con todas estas medidas protocolares para lograr mantener este virus en control. Pero realmente la realidad es que los números que el Ministerio de Salud Pública está sirviendo, pues indican que estamos en una espiral de crecimiento, a pesar de que porcentualmente hemos inclusive bajado unos decimales. Sí. Así es, Basilio, desde nuestro programa, el programa de todos nuestros televidentes, Portafolio Económico, no dejaremos nunca de insistir en que nos vacunemos, en que la población continúe vacunándose. Como tú dices, Basilio, estamos en prediciembre, estamos en época de fiesta, estamos en época de juntadera. Entonces, para poder juntarnos, vamos a vacunarnos. Este crecimiento es notable. Todos conocemos a alguien, a un vecino, nosotros mismos, que está padeciendo de COVID, y peor aún, está viviendo con las secuelas del virus. Fíjate, Basilio, que lo dijimos nosotros acá la semana pasada, la mayoría de las personas que están en intensivo no se han vacunado, solamente han recibido una sola vacuna. En ese mismo orden, Basilio, los números son mínimos, las plazas están bajando, la intensidad con la medida de salud pública, de la exigencia de la vacuna, la entrada, en algunas te la piden, en otras no te la piden, y como que medio se está relajando eso. Susana, mira, lo que pasa es que hay una serie de contrapesos que van de la mano con las medidas. Por ejemplo, si tú tienes un negocio, tú tienes una tienda, tú lo que quieres es vender, o sea, y sobre todo quieres aprovechar como dicen, los tiempos de vaca muerta que venimos pasando desde que inició la pandemia, ¿verdad? Un año y pico. Negocios cerrados, ventas muy limitadas. Y bueno, cuando comienza a dinamizarse la economía, entonces diríamos que conjuntamente con esa dinamización de la economía, pues vienen estas disposiciones que de alguna manera no permiten un flujo de clientes de manera habitual, porque realmente hay que tener una buena programación de andar siempre con tu tarjeta, etcétera, etcétera. Entonces, los negocios, en aras de no perder clientes, fíjate que se están brincando mucho de ellos esa rigurosidad. Por ejemplo, dentro de los negocios que uno puede mencionar que son bien rígidos con el cumplimiento de esto, por ejemplo, son los bancos. Fíjate que los bancos tienen un protocolo muy estricto. Sin embargo, incluso diríamos que muy estricto. Muy estricto. Sin embargo, pero realmente las autoridades tienen que poner atención a eso que tú mencionas diríamos, de ese relajamiento, porque eso puede realmente ser un elemento muy dañino en las aspiraciones de poder controlar, de poder mejorar. A mí me preocupa, Susana, esta ruta, por ejemplo, que llevamos hacia diciembre, con una serie diríamos, de eventos que son naturales en la época. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, fíjate que ya hay una serie diríamos, de empresas, de espectáculo público, de artistas, que están convocando ya, ¿verdad? Están programando actividades masivas, y aquí debe de haber una buena coordinación con las autoridades de salud, porque si no se controla eso, en esos días, diríamos, de lo que es el 1 o 2 de diciembre hasta el 20, 26 de diciembre, pudiéramos tener nosotros un diciembre muy, muy perjudicial, y entonces un inicio de año con unas condiciones en materia, por ejemplo, de contagio muy críticas. En consonancia con lo que dice Basilio, ese tema es,
usted pensar en las consecuencias que pudiera el Estado estar viviendo, que pudiéramos los dominicanos y dominicanas estar viviendo producto de esa temporada, de comienzo de diciembre a mediados de diciembre, eso es una cosa alarmante. Parece como estos conciertos aparentemente no tienen, no hay manera de controlarlo, Basilio, porque después que, ¿verdad?, que el fanático está, esto es con el tema del béisbol y el tema de esos mismos conciertos, después que está metido, ya usted sabe, eufórico, se quita mascarilla, se pierde todo. Entonces, la situación es dificilísima. Entonces, como tú decías, tú iniciar un año nuevo, un año que lo estamos esperando, lleno de expectativas, y desde el punto de vista económico, tener que cerrar o volver con las medidas que no son gustosas para nadie ni propicias para la época. El tema es muy delicado, pero también hay un elemento que se llama la conciencia. Si bien es cierto que estamos en una apertura entre comillas, porque el sensato sabe que el COVID no ha pasado, Basilio, que no es tiempo de verdad de exponernos más de lo que es lógicamente posible. ¿Sabe que lo peor de todo esto, Susana, es que no va a haber, diríamos, espacio para volvernos a encerrar? O sea, todas las medidas que pudieran surgir van a ser, diríamos, medidas colaterales, pero no, diríamos, por difícil que esté la situación, no vamos a volver porque inclusive difícilmente la gente respete un encierro. Así es. Porque debemos de tener presente que el ser humano es muy, diríamos, es muy evolutivo en las experiencias aprendidas. Y social sí, también, o sea, ese tema, el ser humano no está hecho para vivir de manera aislada, y con todo eso y todos los pensamientos, mira todos los temas psicológicos que ese encierro ha generado en el mundo, en las personas. Sí, de hecho, por ejemplo, hay grupos profesionales que han estado recomendando, por ejemplo, en el caso de las clases, volverla a virtual otra vez, o sea, a modelo virtual, por lo que está sucediendo. O sea, pero hay una serie de temas que lo que hay es que seguir pidiéndole a las autoridades que mantengan, ¿verdad?, lo que es la ruta de control, y a la sociedad, pues, que entendamos que, como bien tú dices, que este tema no ha pasado y que está ahí con nosotros y va a estar por un largo tiempo, y que va a depender de cómo nosotros, pues, nos manejemos, nos administremos para que, diríamos, esté en un nivel controlado, porque las mascarillas, los protocolos de higienización van a seguir, ¿verdad?, hasta que no haya un universo de población vacunado, que ya exista la certeza de que ese 95% o 90% esté vacunado en su totalidad, pues entonces no podremos hablar. Y de efectividad de la misma, si bien es cierto, Basilio, la realidad es que nosotros, como país pequeño, pues no tenemos respuesta sanitaria, no tenemos respuesta hospitalaria para poder atender un gran número de personas contagiadas. Los números están ahí, las estadísticas están ahí y son públicas, son de manejo de todos los dominicanos y dominicanas. Señores, vamos a cuidarnos, porque no tenemos la cantidad de hospitales para poder dar respuesta a la cantidad de personas que pudieran estar contagiándose en este último mes del año, ¿sí? De hecho, pues, el tema del COVID es un tema que tiene que el gobierno, por su tema de plan, en verdad, de plan macroeconómico y de todo, o sea, tiene que seguir insistiendo en esa lucha feroz.